Hoy 23 de enero de 2026, la farsa diplomática de Washington ha sido expuesta ante el frío realismo del Kremlin. Mientras los medios corporativos les dicen que la misión de Steve Witkoff y Jared Kushner en Moscú es un intento de paz, la realidad física es mucho más oscura. Han ido allí como representantes de la clase de los multimillonarios de Nueva York para intentar salvar sus inversiones, no para salvar vidas. Y Putin lo sabe. Escuchen atentamente lo que les advierto. Rusia no firmará nada con enviados que solo representen intereses financieros. Los rusos han visto cómo la administración Trump está rodeada por un pantano rodeado de burócratas y think tanks en la calle K, alimentado por una hostilidad constante hacia Rusia, China e Irán. Trump puede tener el instinto de retirarse de Europa y detener esta locura, pero está atrapado en un sistema que necesita la guerra para que el dinero siga fluyendo hacia los contratistas de defensa. ¿Por qué los rusos deberían confiar en nosotros? Han visto cómo Zelensky, ese actor convertido en fachada de la corrupción globalista, ha acumulado más de $1.000 millones en cuentas extranjeras, mientras su pueblo es enviado a una picadora de carne logística. Zelensky no es un líder, es un empleado de los intereses que quieren desangrar a Rusia. Y mientras él esté en el poder, no habrá paz real. La masa industrial de Ucrania ha desaparecido. Su infraestructura está en ruinas. Y lo único que queda es un gobierno que vive de los cheques de Washington que nosotros, los contribuyentes, estamos pagando. Hablemos de lo que está pasando en este canal. He notado que miles de ustedes ven estos videos, pero el algoritmo de la Ciénaga está trabajando horas extra para que no nos multipliquemos. Están asustados porque aquí no seguimos el guión de la prensa oficial. Si usted está viendo esto y aún no se ha suscrito, está permitiendo que ellos controlen su percepción de la realidad. Suscríbase ahora, active la campana y demuéstreles que la verdad no se puede censurar. En los comentarios quiero saber, ¿creen que Kushner y Witkoff buscan la paz o solo proteger el dinero de Wall Street? Los leo a todos. La situación en la OTAN es aún más patética. Lo que antes era una alianza de defensa se ha convertido en una procesión fúnebre. Países como Holanda o Bélgica son socios de responsabilidad limitada. Quieren la protección de nuestros portaaviones, pero no pondrán un solo soldado en el frente para defender 1 milímetro de tierra europea. Y ahora el conflicto por Groenlandia está poniendo el último clavo en el ataúd. Dinamarca se siente traicionada. Francia está moviendo sus propias fichas, y Washington trata a sus aliados como propiedades inmobiliarias en lugar de naciones soberanas. La física de la derrota es inevitable. Rusia no se va a detener en las líneas actuales. Para asegurar su seguridad nacional, necesitan tomar Odessa. El control del Mar Negro es una necesidad logística. Y mientras Washington siga enviando armas de largo alcance a Zelensky, el ejército ruso se verá obligado a cruzar el río Dnieper y terminar el trabajo. Estamos a punto de ver la mayor ofensiva de paridad tecnológica en décadas, y nuestras fuerzas no están preparadas para la realidad de una guerra industrial de alta intensidad. Manténganse al tanto. En breve, analizaremos por qué el despliegue en Groenlandia podría significar el fin de la OTAN y cómo la caída de Odessa cambiará el mapa mundial para siempre. La niebla de la guerra es densa, pero aquí la disiparemos con una impactante realidad física. Esta parálisis en la diplomacia de los banqueros no es un evento aislado. Es el síntoma de una gangrena que ha consumido la columna vertebral de la Alianza Atlántica. Lo que Witkoff y Kushner no entendieron en su viaje a Moscú, y lo que la Ciénaga se niega a admitir, es que el concepto mismo de la OTAN se ha transformado en lo que yo llamo una sociedad de responsabilidad limitada. Países como Holanda, Bélgica y Dinamarca han disfrutado durante décadas de un seguro de vida gratuito pagado por el contribuyente estadounidense. Pero ahora que la póliza requiere el pago en sangre y masa industrial,
Todos están buscando la salida de emergencia. La realidad física es brutal. Estos países europeos no tienen ejércitos reales. Tienen fuerzas de policía glorificadas con uniformes de camuflaje que no podrían sostener un combate de paridad contra los rusos ni por 48 horas. Mientras Washington exige que Europa aumente sus envíos de armas a un Zelensky que ya ha perdido la guerra en el mapa, los arsenales europeos están vacíos. Han enviado sus últimos tanques y sus últimas reservas de munición de 100 centímetros a un agujero negro logístico, y ahora se dan cuenta de que se han quedado indefensos frente a una Rusia que ha movilizado su economía hacia una producción de guerra que el mundo no veía desde 1944. Y aquí es donde el conflicto de Groenlandia se convierte en el clavo final del ataúd de la OTAN. Lo que comenzó como una ambición inmobiliaria de la administración en Washington se ha transformado en una fractura geopolítica insalvable con Copenhague. Dinamarca, un aliado histórico, se siente tratada no como un socio soberano, sino como un obstáculo para la expansión territorial estadounidense en el Ártico. La ciénaga, en su arrogancia, cree que puede comprar o intimidar a las naciones para que cedan su soberanía. Pero lo único que han logrado es que los europeos empiecen a mirar hacia Moscú y Pekín como socios más estables y realistas. Francia ya ha dado el primer paso, y no será el último. La secesión estratégica de Europa de la órbita de Washington es un proceso que ya no se puede detener con discursos en Bruselas. La parálisis no es solo diplomática, es mental. Los think tanks en Washington siguen operando con mapas de 1991, ignorando que la masa de la realidad se ha desplazado hacia el este. Creen que pueden asfixiar a Rusia con sanciones mientras sus propios ciudadanos en casa sufren una inflación galopante y un sistema financiero que se sostiene por hilos. Zelensky, mientras tanto, sigue exigiendo miles de millones, sabiendo que cada dólar que entra es una extensión de su propia supervivencia política en un búnker de Kiev que cada vez se siente más como una prisión. La corrupción de su régimen no es un secreto. Es el mecanismo que permite a los intermediarios de la ciénaga lavandería el dinero de nuestra defensa para alimentar sus propios fondos de pensiones en paraísos fiscales. Escuchen bien, porque esto es lo que la prensa oficial nunca les dirá. Estamos siendo testigos de la mayor transferencia de riqueza y poder en la historia moderna, y se está haciendo a costa de su seguridad y la de sus familias. He visto cómo intentan ocultar estos informes, cómo bajan el alcance de nuestras verdades porque saben que el conocimiento es el único antídoto contra la manipulación. Si usted está aquí, en esta trinchera informativa, tiene la responsabilidad de no ser un espectador pasivo. La ciénaga gana cuando usted guarda silencio. Suscríbase ahora mismo. Comparta este video con 10 personas que aún crean en la narrativa de Washington y deje su comentario con la palabra realidad. Vamos a demostrarles que los números no mienten y que esta comunidad es inquebrantable. Los leo a todos porque cada uno de ustedes es un sensor de la verdad en un mundo de sombras. Ahora miremos hacia el sur, hacia Odessa. Los rusos no son estúpidos. Entienden la logística mejor que cualquier burócrata del Pentágono. Para ellos, Odessa no es solo una ciudad. Es el interruptor que apaga la capacidad de la OTAN para proyectar poder en el Mar Negro para siempre. Mientras la administración Trump intenta negociar un congelamiento del conflicto, el ejército ruso está consolidando sus posiciones para la ofensiva final. Saben que cualquier tregua ahora solo sería utilizada por la ciénaga para rearmar a lo que queda de las milicias de Zelensky y prolongar la agonía. Por lo tanto, el imperativo estratégico de Moscú es cruzar el Dnieper y asegurar la costa hasta Transnistria. La física del campo de batalla es implacable. No hay suficiente defensa aérea en todo el inventario de la OTAN
para detener la lluvia de misiles hipersónicos y drones de precisión que Rusia está acumulando para este empuje final. Estamos viendo el fin del dominio de la tecnología militar occidental de los años 90 frente a la guerra industrial del siglo XXI. Nuestros portaaviones en el Mediterráneo son ahora objetivos vulnerables, no plataformas de disuasión. La Ciénaga ha enviado a Witkoff y Kushner para intentar comprar tiempo, pero el tiempo es el único recurso que los rusos ya no están dispuestos a vender a cambio de promesas vacías y papel moneda devaluado. Incluso los británicos, los más fervientes defensores de la guerra eterna, están empezando a retroceder ante la realidad de que su propia infraestructura nacional se está desmoronando mientras financian una guerra perdida. La fractura interna en Londres y Washington es total. Por un lado, Trump quiere cumplir su promesa de detener el gasto militar desenfrenado. Por el otro, la red de contratistas de defensa y agentes de inteligencia que controlan el Capitolio están haciendo todo lo posible para sabotear cualquier intento de paz. Zelensky es su herramienta perfecta. Un líder que no tiene nada que perder y que está dispuesto a sacrificar hasta el último ucraniano para mantener a sus amos de la ciénaga satisfechos. La pregunta que debemos hacernos es: ¿hasta cuándo vamos a permitir que esta parálisis estratégica defina nuestro futuro? El colapso de la OTAN no es algo que ocurrirá en el futuro. Es algo que ya ha sucedido en los términos de la realidad física y logística. Lo que vemos hoy es solo la inercia de una estructura que se niega a admitir que ha muerto. La misión de los banqueros en Moscú fue el último suspiro de un viejo orden que cree que el dinero puede reemplazar a la fuerza y la geografía. En el análisis que presentaré en breve, profundizaremos en los detalles técnicos de cómo la caída de Odessa obligará a Washington a retirarse completamente de Europa y cómo esto obligará a los socios de responsabilidad limitada a implorar un nuevo acuerdo de seguridad con una Rusia victoriosa. La niebla se está despejando. Y lo que yace debajo no es el mundo que nos prometieron, sino el que nos legaron la arrogancia y la codicia del pantano. No se retiren. Esto es solo el comienzo de la verdadera historia de 2026. Esta parálisis estratégica que hemos analizado nos conduce a un único desenlace posible. Una conclusión que la física del campo de batalla está dictando con una frialdad matemática. La caída de Odessa no será solo el fin de la guerra en Ucrania, será el acta de defunción del dominio estadounidense en el continente europeo. Cuando los tanques rusos aseguren el último puerto estratégico del Mar Negro, la capacidad de Washington para proyectar poder en la región se evaporará instantáneamente, dejando a lo que queda de la OTAN como una cáscara vacía, un monumento a una era de arrogancia que ya no puede sostenerse con la logística actual. La realidad es que los rusos no tienen prisa porque saben que el tiempo y la masa están de su lado. Mientras la ciénaga en Washington sigue enviando equipos obsoletos para mantener la ilusión de una resistencia, el ejército ruso está redibujando el mapa basándose en la seguridad geográfica permanente. Una vez que el Dnieper sea cruzado y Odessa caiga, Rusia habrá logrado su objetivo de crear una zona de amortiguamiento que ninguna misión de banqueros, como la de Witkoff o Kushner, podrá revertir. Los rusos no aceptarán un congelamiento que permita a la ciénaga rearmar a sus peones. Ellos dictarán los términos de una paz basada en la fuerza física, no en las promesas de papel de los enviados de Wall Street. Y aquí es donde los socios de responsabilidad limitada de Europa se enfrentarán a su mayor pesadilla. Cuando el paraguas de seguridad estadounidense se pliegue por la pura imposibilidad de sostener dos frentes, uno en el Ártico por Groenlandia y otro en el Mar Negro. Naciones como Polonia, los países bálticos y Alemania tendrán que mendigar por un nuevo tratado de seguridad directamente con Moscú.
La era en la que Washington decidía quién vivía y quién moría en Europa ha terminado porque hemos agotado nuestra masa industrial, nuestras reservas de munición y, lo más importante, nuestra credibilidad ante aliados que ahora nos ven como un socio peligroso e impredecible. Ustedes han seguido este análisis porque buscan la verdad en un mar de mentiras corporativas. Pero la ciénaga no descansa. Sus algoritmos están diseñados para enterrar este canal, para silenciar las voces que analizan la logística real del poder. Si este es el último informe que usted ve, que sea porque la censura, finalmente, ganó. Pero si quiere luchar, si quiere que esta comunidad de patriotas siga creciendo y despertando a millones, tiene que dar el paso ahora. No es solo un botón, es su firma en la resistencia informativa. Suscríbase ahora, comparta este video en cada rincón de la red y deje su comentario final con la palabra fin. Vamos a demostrarles que la verdad es una fuerza física que no pueden contener. Los leo a todos, hoy más que nunca. Incluso Zelensky, en su búnker de $1.000 millones, sabe que el acto final ha comenzado. Su utilidad para la ciénaga está llegando a su fin. Una vez que Odessa sea rusa, él dejará de ser el héroe de la democracia para convertirse en un recordatorio incómodo de una inversión fallida. Washington lo desechará con la misma frialdad con la que desecharon a tantos otros antes que él, mientras los burócratas de la calle K buscan el próximo conflicto para mantener sus cuentas llenas. Pero el mundo ya no es el mismo. La consolidación de la alianza entre Rusia y China y el nacimiento de un sistema financiero alternativo significa que el próximo Vietnam de la ciénaga podría ser su último error. La caída de Odessa será el evento que obligue a los estadounidenses a mirar hacia adentro y preguntar por qué se gastaron billones en defender las fronteras de otros, mientras las nuestras permanecían abiertas y nuestra infraestructura se desmoronaba. La física no miente. Un imperio que no puede producir lo que consume y que no puede defender lo que reclama, está destinado a la retirada. El fracaso de la misión de Witkoff fue el prólogo. El colapso de la OTAN sobre los hielos de Groenlandia es el desarrollo. Y la bandera rusa ondeando sobre Odessa será el epílogo de este capítulo de la historia. La niebla se ha levantado por completo. Lo que vemos no es el fin del mundo, sino el fin de una ilusión. Estamos regresando a un mundo de naciones soberanas, de fronteras reales y de poder basado en la capacidad industrial, no en la manipulación financiera. Douglas MacGregor nos lo advirtió. La realidad siempre tiene la última palabra, y hoy, 23 de enero de 2026, esa palabra es definitiva. Manténganse alertas, manténganse informados y, sobre todo, manténganse fuera del alcance de la propaganda de la ciénaga. La verdadera batalla por el futuro apenas comienza.